tardes, maestros y maestras. Como cada martes, nos da muchísimo gusto recibirlos. Y especialmente el día de hoy, porque hoy concluimos el trabajo que hemos venido desarrollando en el mes de marzo. Este mes que hemos dedicado a pensar, a reflexionar, a profundizar sobre la cultura de la paz. Esta importancia de esta intervención que ustedes hacen o como supervisores o como directores o como maestros para ir generando estas condiciones de trabajo pacíficas, es decir, escuelas libres de violencia, escuelas que más bien generen condiciones de un trabajo sano. Hemos visto a lo largo de las diferentes exposiciones como uno de los factores, uno de los componentes que genera que los niños aprendan de forma mucho más fluida, mucho más alegre, depende de que se sientan seguros, dependa de que puedan participar sin temor a que se burlen de ellos, de que puedan transitar por todos los espacios escolares de una manera que sientan que su escuela es su espacio, que es un espacio que puedan disfrutar. Pero como hemos visto también, maestros y maestras, esto hay que trabajarlo. No es un proceso que se da gratuito, sobre todo porque muchos de nuestros niños, de nuestras niñas, traen estrategias aprendidas de mucha violencia. Y la escuela tiene que constituirse como un espacio de reaprendizajes, un espacio donde ellos puedan advertir otras maneras de vincularse, de asociarse. Y hoy terminamos pues nuestro mes de cultura de la paz con la intervención de la doctora Úrsula Zurita Rivera. Déjenme presentar un poco qué ha hecho ella y sobre todo, maestros y maestras, animarles a que aquí en el chat nos digan de qué entidad nos acompañan, pero sobre todo que puedan ustedes compartir sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, que permitan que al final la doctora pueda hacer una intervención para contestar algunas de sus planteamientos. La doctora Zurita, en su formación inicial, lo hizo como socióloga. Ella después se formó en la maestría en sociología política y es doctora en ciencia política. Todo esto por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2004 es profesora investigadora de tiempo completo de la Flaxo, México. Ha sido profesora de diferentes universidades, en las que se destaca la Universidad La Salle, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Nacional Pedagógica y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia. Investigadora visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos del Boston University. Ha colaborado en varios comités académicos de programas de posgrado en diversas instituciones de educación superior en nuestro país. Ha sido directora y lectora de alrededor de 80 tesis de posgrado. Es integrante de los comités editoriales de la Revista Mexicana de Investigación Educativa, por una de ellas, otra más, Apuntes de la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad del Pacífico de Perú y la Revista de Estudios Políticos y Estratégicos de Colombia. Sus temas de investigación y publicaciones giran alrededor de los temas de participación social en la educación, la violencia escolar, la paz y el género en la educación, el derecho a la educación democrática, la inclusión y desarrollo social, las trayectorias escolares y laborales, juventudes y pandemia. Ella es investigadora nivel 2, SNI 2, en el instituto que verdaderamente ayuda a los investigadores. Ha ocupado muchas consejerías y hoy la tenemos aquí para que nos comparta su experiencia,
para que nos diga desde la investigación qué está pasando en este tema y sobre todo que nos pueda comentar alguna de las estrategias, sobre todo que a nivel de América Latina y algunas internacionales ella ha podido ver. De verdad, Úrsula, te damos la más cordial bienvenida, te agradecemos tu participación y maestros y maestras, aprovechemos a la doctora Úrsula Zurita. Te dejo en el uso de la voz. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias de verdad por esta gran oportunidad que me dan esta tarde para conversar con todas y todos ustedes. La investigación en estos temas me ha dado mucho y uno de los regalos que más aprecio son las amistades. Y con Patricia he podido compartir diversos espacios. Ella siempre muy involucrada, comprometida y muy entusiasta siempre en el trabajo educativo, en el trabajo con maestras y maestros, con las comunidades escolares. Así que, pues muchas gracias al Grupo Loga por estar esta tarde aquí. Y veo que nos acompañas de diferentes entidades, lo cual también me entusiasma mucho porque tengo la oportunidad siempre de ir incrementando este grupo de personas con las cuales comparto muchas de mis inquietudes. Bueno, efectivamente, como decía Patti, la cultura de la paz es uno de los desafíos que hoy enfrentan las escuelas, digamos, no solo las escuelas, las sociedades y los países en general, el planeta mismo está enfrentando múltiples conflictos que nos hacen pensar en la paz como una herramienta estratégica para poder enfrentar estos desafíos. Estos desafíos que no se van a acabar, que inclusive cada vez son más y más diferentes, porque las sociedades mismas somos cada vez más diversas, tendemos por justa razón a ciertas tensiones, conflictos, y somos sociedades que tenemos que emprender acciones explícitamente dirigidas para promover la cultura de la paz. Sin embargo, al ser sociedades más diversas, eso también nos enriquece, porque podemos tener acceso a otras formas de vida, a otras culturas, a otras maneras de ser. Y las escuelas son, además de un espacio crucial para el aprendizaje y la enseñanza, son espacios de creación de identidades, de procesos de interacción cotidianos muy intensos y que, bueno, quienes hemos pasado buena parte de nuestra vida en las escuelas valoramos lo que la escuela nos ha dado. Nos puede dar títulos, nos da aprendizajes, conocimientos, pero nos da, como decía, también el contacto con muchas otras personas que quizás en otros contextos, en otros momentos no hubiéramos podido convivir. Y creo que desde ahí es este compromiso que compartimos muchas de las personas que estamos en aras del impulso de la cultura de paz. Así que si quieren comenzamos. Tengo de fondo a mis gatos que están muy inquietos, pero espero que me dejen eh, compartir estos minutos con ustedes. Déjenme ver, creo que no activé mi pantalla, ¿verdad? No. Bueno, ahorita la comparto. Bueno, pues es una charla. Quien quiera eh, hacer algún comentario, trataré de no retrasar mucho este espacio también de diálogo que sin duda es importante. ¿Ya se ve mi pantalla para...? Ya se ve, Úrsula, nada más que Ahora falta la pongo en grande, sí. Bueno, pues les decía muchas gracias por estar aquí y bueno, les voy a... Tenía planteadas estas preguntas, pero seguramente las vamos a retomar al final en el diálogo, pero como para tenerlas de fondo, ¿no? Nada más para que tome una captura de pantalla y evidencia. Sí me escuchan, ¿verdad? Es que sí.
Bueno, creo que es importante siempre cuando hablamos de diferentes términos, como hacer algunas precisiones para saber que todos partimos de los mismos supuestos o que hay consenso, ¿no? Esto no implica que sean definiciones que persistan a lo largo del tiempo, porque mucho de esto está en debates, objeto de reflexión, y no solamente de reflexión, digamos, académica o de reflexión desde la práctica, como ustedes seguramente lo enfrentan día tras día en las escuelas, sino también puede ser objetos de disputa política en un sentido amplio, ¿no? De acción humana que está justamente planteando diferentes propuestas en torno a la cultura de paz, porque como les decía, nuestras sociedades son cada vez más diversas, ¿no? Entonces, la cultura de paz puede tener diferentes acepciones en el tiempo, en el espacio, en el mismo lugar, por ejemplo, en México puede tener diferentes acepciones o ya no digamos a lo largo del tiempo, ¿no? Pero por eso es importante como ir planteando algunas cosas y también pensar por qué ahora es una de las tareas principales que asumen o se les ha asignado a las comunidades e instituciones educativas. ¿Qué relevancia tiene este gran desafío en una sociedad como la nuestra y en un mundo como en el que nos encontramos hoy en día, ¿no? El impulso de la cultura de paz es uno de los propósitos establecidos o asignados a las escuelas. ¿Y por qué? ¿Qué relación posee con las acciones para prevenir, atender, eliminar y eventualmente sancionar la violencia en las escuelas? Porque habría que decir que algunas personas o grupos consideran que es lo mismo, de algún modo se está haciendo lo mismo. Si hay ciertos encuentros o relación estrecha entre cultura de paz y violencia en las escuelas, pero digamos que son proyectos, desafíos diferentes y adelante veremos en qué consiste esto, ¿no? Y qué relación sin duda tiene la cultura de paz con otras cuestiones esenciales también en las escuelas como el fomento de la participación social, la inclusión, la equidad o la justicia social. Entonces, bueno, para empezar diría que hay diferentes propuestas respecto a las construcciones teóricas sobre paz y cultura de paz que toman como punto de partida precisamente la complejidad que reviste este concepto de paz y sus implicaciones en la sociedad. Porque si consideramos, si tomamos como punto de partida el concepto de paz positiva, se constituyen estas acciones en motores de transformación para el desarrollo social, la equidad y la justicia, ¿no? La tensión que atrae su concepción actualmente está relacionado con el abordaje de los conflictos en el contexto sociocultural, porque la paz, y esto hay que subrayarlo, no es ausencia de conflicto, es ante todo presencia de equidad, igualdad y justicia. El conflicto, digamos, es inherente a la vida humana, pero la cuestión es saber cómo enfrentar ese conflicto, ¿no? ¿Qué estrategias, qué herramientas podemos desarrollar, mejorar para que ese conflicto en diferentes escenarios donde transcurre nuestra vida cotidianamente de manera individual o colectiva, privada o pública, es necesario saber cómo manejar el conflicto. Yo soy parte de esta Red Nacional de Paz en la Educación Superior de la NUYES, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y hace unos meses se publicó este libro en el cual el doctor Francisco Gorjón, estoy viendo que escribí en minúscula su apellido, que es el presidente de esta red, coordinó el libro. Y bueno, yo les sugiero que quienes puedan lo vean porque es un libro que justamente aborda el tema de cultura de paz desde diferentes ciencias y disciplinas del conocimiento, ¿no? Pero en la introducción él señala que la cultura de paz se concentra en hallar, y estoy leyendo una cita textual,
los medios adecuados para que disminuyan en número, frecuencia y especialmente para que sus mecanismos de enfrentamiento y solución no sean violentos. En este sentido, la cultura de paz apela a un concepto de paz positiva, es decir, conjunto de acciones fundamentadas en principios filosóficos, políticos, científicos y psicológicos que mejoren las relaciones de vida entre las personas y las condiciones de justicia social. La paz positiva recurre, por tanto, a estrategias constructivas para prevenir y evitar la violencia. En general, el paradigma de la cultura de paz está enmarcado en el respeto de los derechos humanos, el combate a la intolerancia, el fomento a la igualdad de género, la búsqueda de la inclusión social y la primacía del diálogo para la resolución de conflictos. Por eso es muy importante que pensemos que la cultura de paz y sobre todo desde esta idea de paz positiva, pues es una acción explícitamente dirigida a llevar a cabo acciones acordes con los principios y espíritus de la democracia, de los derechos humanos, ¿no? Está estrechamente vinculada con algunos de esos principios que leí hace un momento. Si pensamos en nuestro país, podemos ver que en diferentes instrumentos jurídicos de gran relevancia, en diferentes instrumentos de política pública, especialmente educativa, si estamos pensando en la cultura de paz en las escuelas, hay referencias explícitas al impulso, a la necesidad, al compromiso de emprender acciones explícitamente dirigidas al fomento de la cultura de paz. Esto ha sido así desde hace varios años y también las últimas administraciones gubernamentales a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, han reiterado este compromiso que ha aceptado el Estado mexicano por diversas razones, entre otras porque, como ustedes saben, el Estado mexicano se ha suscrito a diferentes instrumentos correspondientes al régimen internacional de derechos humanos, es decir, se ha comprometido en Naciones Unidas junto con otros estados nacionales para defender, promover, impulsar los derechos humanos, ¿no? Y esta historia es una historia de décadas, pero en los últimos años, por ejemplo, en el 2011 hubo una reforma en materia de derechos humanos muy importante que en un momento hablaré. Pero bueno, la cuestión es que si pensamos en educación, la Ley General de Educación en su artículo 13 establece qué es lo que se busca fomentar en las personas, especialmente desde la educación, ¿no? Y entonces vemos ahí ya, como ustedes verán en la pantalla, términos que están estrechamente relacionados con lo que es la cultura de paz. Por ejemplo, la fracción 1 que dice del artículo 13º, la identidad, se fomentará en las personas una educación basada en, primero, la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe, que promueve una convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos. También se fomentará la responsabilidad ciudadana sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros. Tercero, se fomentará también la participación activa en la transformación de la sociedad al emplear el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político, y se fomentará el respeto y cuidado al medio ambiente, etcétera, ¿no? Entre los fines de la educación que reconoce esta Ley General de Educación en el artículo 15, se establece que la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios
persigue, entre otros fines, formar a los educandos en la cultura de paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. En el artículo 74 también se habla de la cultura de la paz y la no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto de la dignidad de las personas y de los derechos humanos, ¿no? Para eso establece como tareas, acciones relacionadas con el diseño y aplicación de estrategias educativas que generen ambientes basados en una cultura de paz, incluir en la formación docente contenidos y prácticas relacionados con la cultura de paz y la resolución de conflictos, celebrar convenios de cooperación con de cooperación, coordinación y concertación con diferentes sectores públicos, privados y sociales para promover los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el fomento de la paz, etcétera, ¿no? Y la Ley General de Educación Superior también establece, es una ley mucho más nueva, se emitió por primera vez en el 2019, y ahí, si bien se habla de la educación superior, también se refrendan muchos de estos compromisos. No voy a entrar de lleno a la lectura de ellos, pero sí es importante decir que también se retoman y se establecen los criterios que deben guiar a la educación superior, entre los cuales pues está desde luego el interés superior del estudiante en el ejercicio de su derecho a la educación, el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, la igualdad sustantiva, la inclusión para que todos los grupos sociales de la población participen activamente en el desarrollo del país, la igualdad de oportunidades, el reconocimiento de la diversidad, la interculturalidad, la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos, así como la promoción del valor de la igualdad, la justicia, la solidaridad, la cultura de la legalidad y el respeto de los derechos humanos. Como ven, podemos ir así revisando diferentes instrumentos jurídicos y también de política pública y veremos que el tema de la cultura de paz es uno de los compromisos que ha estado presente y que en los diferentes ámbitos en donde se busca su impulso, pues cobra características singulares, ¿no? Por ejemplo, recientemente se publicó o se dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, donde también a propósito de la llamada República Segura y con Justicia se habla del fortalecimiento de la paz y de la seguridad. Es decir, en la transformación actual se busca fortalecer derechos individuales y colectivos, la democracia, los derechos humanos, los derechos sociales, el acceso a la justicia y mejorar la seguridad pública construyendo la paz, ¿no? Todavía no se publican por obvias razones el programa sectorial de educación, pero sabemos que la cultura de paz va a estar ahí colocada porque es y ha sido un compromiso del Estado mexicano que ha sido retomado en los diferentes gobiernos federales, nacionales, bueno, nacional, estatal y locales, pero también porque ha sido una demanda por parte de diferentes grupos organizados en nuestro país y sabemos que hay un fuerte movimiento, por ejemplo, se configuró de manera mucho más clara antes de la pandemia, que justamente busca erradicar todas las expresiones de violencia en contra de las mujeres y en contra de la violencia de género que se han desplegado desde tiempos remotos en las instituciones educativas. Este movimiento se ha concentrado en educación superior y medio superior, pero importa ver que también hay una, digamos, es parte de una agenda política, que quiero subrayar política, no exclusivamente partidaria, sino política en un sentido amplio, que es compartido por diferentes actores, agentes,
organismos civiles, movimientos sociales y también por individuos que comparten estas luchas. Pero a nivel internacional, como les decía, el Estado mexicano se ha suscrito, entre otros documentos, convenciones, tratados que conforman hoy por hoy el régimen internacional de derechos humanos desde mediados del siglo XX. Y que, bueno, yo en esta diapositiva señalo algunos que están muy relacionados con la población que nos interesa, la población que conforma las comunidades escolares, pero también les decía que en el 2011 se impulsó esta reforma constitucional en materia de derechos humanos que de nueva cuenta pone en el centro de la discusión en materia de política pública y las diferentes políticas que se dirigen a distintos sectores o ámbitos, el tema de los derechos humanos, ¿no? Con esta reforma se buscó crear una cultura de derechos humanos, poniendo en el centro la dignidad de las personas y en el artículo primero que se modificó en la Constitución Política de nuestro país, se estableció que a partir de entonces debían organizarse el gobierno federal y todos los gobiernos estatales de la Ciudad de México y municipales, los órganos legislativos, todos los tribunales y sus jueces, juezas y en general todos los órganos públicos, autoridades o personas funcionarias para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de todas las personas que estén en México. Fíjense qué alcance tiene esta, sean mexicanas o no. Esto, por ejemplo, para el tema de migración, hoy por hoy es un asunto clave, no vamos a entrar en este tema, aunque las escuelas no han permanecido ajenas a todos estos movimientos migratorios, muy lejos de ellos están enfrentando otros dilemas que adelante retomaré, pero uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales en nuestro país, ¿no? También el objetivo cuarto de desarrollo sostenible sobre la educación demanda acciones que garanticen una educación inclusiva y equitativa de calidad y se promuevan oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para personas y para todas y todos de aquí hasta el 2030. Bueno, es un objetivo que, como todos los demás, ayuda a establecer como tareas, a ordenarlas, a medirlas, a ver cómo avanzan las acciones emprendidas, ¿no? Pero al hacerlo, en este caso, a propósito de este cuarto objetivo, se subraya la inclusión y la equidad como fundamentos para una educación y un aprendizaje de calidad, ¿no? Que bueno, esta referencia puede ser para educación escolarizada, pero como hablan del aprendizaje a lo largo de vida, pues es una tarea que a todos nos corresponde, ¿no? Ahora, la cultura de paz, yo en lo personal y siguiendo a muchos otros autores, está, y de hecho, viendo estos documentos jurídicos de enorme relevancia para nuestro país, está relacionado sin duda con la participación social, la inclusión, la equidad, la justicia social. Y yo aquí coloco la prevención de la violencia escolar por unas razones que en un momento se los diré, pero sin duda creo que no puede haber una cultura de paz desde esta perspectiva, en términos teóricos, en términos filosóficos, en términos de compromiso y defensa con los derechos humanos, con la democracia, si no tiene de manera importante incorporada dentro de su ámbito de acción la participación, la equidad, la inclusión y la justicia. ¿Por qué la prevención de la violencia escolar la tomo aquí? Porque en todo caso, creo yo que las acciones emprendidas justamente para prevenir, atender, eliminar y eventualmente sancionar la violencia en las escuelas es una parte puede ser una parte que dentro de un proyecto más amplio, más integral, incluya la cultura de paz. Pero sin duda, estas acciones asociadas a la prevención de la violencia de la violencia en las escuelas son muy importantes, pero
no todas las escuelas, no todas las instituciones educativas tienen ni los mismos problemas al respecto, ni los tienen en las mismas dimensiones o magnitud. Entonces, es un asunto que debe estar presente, pero que su relevancia varía de manera importante, y la cultura de paz es mucho más que prevenir la violencia en las escuelas. Y desde esa perspectiva se puede ver. Y insisto, lo comentaré en un momento. Entonces, están estos rubros que a mí me parecen esenciales. ¿Por qué la participación social? Bueno, ustedes habrán escuchado lo que leí hace unos minutos, pero sin duda la Ley General de Educación establece de acuerdo con las últimas reformas, pero esto es algo que no cambia en la reforma del 24, que el Estado establece en su artículo 3 que el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras, maestros, los pueblos indígenas y afromexicanos, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y en general de todo el sistema educativo nacional para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural. Bueno, es un derecho incidir en las decisiones y acciones de manera individual o colectiva, solo por el hecho de ser parte de una comunidad educativa, de un sistema educativo nacional. Existen diferentes instancias o formas de participación, hay diferentes rubros, procesos y tiempos en que se participa dentro de una institución. Me voy a ir más rápido por el tiempo, pero bueno, la inclusión, como sabemos, es un proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de todos las y los estudiantes. De nueva cuenta, en la Ley General de Educación se establece en el artículo 7 que corresponde al Estado la Rectoría de la Educación, la cual, impartida por será universal. No voy a leer, aunque entendemos lo que implica que sea una, una tarea universal y que sea inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como todas las demás condiciones estructurales que convierten en barreras al aprendizaje y la participación. Bueno, y ahí se desagrega, en esta diapositiva están seleccionados algunos de los incisos donde se desagrega qué quiere decir eso de inclusiva, pero yo les diría que retomando lo que la UNESCO ha establecido al respecto, justamente la inclusión implica que las escuelas y en su conjunto el sistema educativo se adapte a las características de estudiantes y sus familias. No es admisible que sean estudiantes y familias quienes se adapten a las escuelas, sino todo lo contrario, porque la sociedad es diversa, ¿no? Es un reto enorme, lo estamos viendo, hace meses escuchaba, meses antes, como al inicio de esta ola migratoria el año pasado, que había escuelas ya en el norte del país, en particular en Tijuana, que tenían dentro de sus estudiantes a estudiantes de más de 70 países. Imagínense una escuela con esos retos, cómo poder enfrentar este proceso de enseñanza y aprendizaje para niñas, niños, adolescentes y sus familias que provienen de diferentes países, de países que ya no son únicamente centroamericanos o latinoamericanos, que tienen otras culturas, otros idiomas, otras formas de estudiar y de ser estudiante. Y bueno, ese es un reto que se enfrenta en México como se enfrenta en buena parte de los países del mundo por todos estos procesos de migración, pero también porque hay reclamo por parte de diferentes grupos de que sus identidades, sus culturas, sus historias sean reconocidas. Vean lo que pasa en nuestro país también con todo este reconocimiento reciente de nuestra historia y en particular de la historia del México afrodescendiente, una historia que se está escribiendo porque no se documentó
y hay mucho de su cultura que hoy en día desconocemos de su historia. Entonces, hay reclamos de ese tipo, hay fenómenos como la migración que generan estos encuentros entre diversas personas y colectivos que hoy por hoy hacen que las escuelas asuman con mayor eh, relevancia el desafío en torno a la inclusión. Y la equidad, bueno, la equidad sabemos que consiste en asegurar que existe una preocupación por la justicia, de manera que la educación de todas las y los estudiantes se considere de igual importancia, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO, a propósito de la incorporación de los principios de equidad e inclusión en la política educativa, señalaba que esto tiene que ver con valorar la presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, independientemente de sus contextos y características personales, reconocer los beneficios de la diversidad de estudiantes y cómo vivir con las diferencias y aprender de ellos, recopilar, cotejar y evaluar evidencia sobre la barrera al acceso de niñas, niños en la educación, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una tarea que, como dice el último punto, no está circunscrita solo al sistema educativo, es una tarea que las sociedades se enfrentan, que los diferentes sectores de la gestión pública se tienen que también transformarse para dar respuesta de una forma más vigorosa, más contundente a los desafíos que plantea la equidad, la inclusión, y sobre todo asegurando que el respeto, garantía a los derechos humanos se protejan, ¿no? Se salvaguarden, se aseguren. Entonces, bueno, perdón, hay muchas de estas cuestiones que importan y que, por ejemplo, en el caso de la justicia social, Pablo Latapi, un extraordinario especialista en educación que lamentablemente falleció hace, yo creo que como en el 2006, 2007, establecía que si bien la educación es un bien social sujeto de derecho y desarrolla el principio de proporcionalidad solidaria para guiar su distribución, justificar diferencias y regular compensaciones, había sido hasta entonces un tema poco desarrollado en la investigación educativa, poco considerado en la política educativa, poco considerado por diferentes actores nacionales e internacionales. Sin embargo, en años más recientes, la justicia social empezó a cobrar mayor relevancia. Vale la pena decir que para algunos especialistas esta relevancia sobre todo se ha dirigido a hacer análisis sobre estas desigualdades sociales, económicas y culturales de raíz estructural que se reflejan sin duda en las experiencias, procesos, resultados y servicios educativos existentes en una sociedad como la nuestra, pero sí está más presente hoy en día que la justicia social está ligada sin duda con una educación de calidad, con el respeto absoluto al derecho a la educación y por tanto es muy importante que quien emprenda diferentes acciones en materia educativa considere la justicia social como un referente en su actuación, en las decisiones que emprende, etcétera, ¿no? Y bueno, hay diferentes acepciones o alcances o interpretaciones que tendría la justicia en la educación. Aquí señalaba algunas que tienen que ver con esta reflexión más filosófica, pero sin duda yo creo que uno de los elementos que generan un fuerte consenso es que la justicia en educación comprende la distribución de oportunidades educativas y el principio de diferencia busca priorizar a los menos aventajados en la distribución de bienes, ¿no? Es un acto sin duda político reconocer que ha habido individuos y grupos que por diversas razones han estado ajenos o se les ha alejado la educación como un derecho o no era concebido como tal o era una actividad no permitida para ciertos grupos, ciertas personas,
pero hoy por hoy es no solo uno de los derechos humanos que ha generado mayor consenso y que está en constante reflexión, sino también es un derecho humano que permite el ejercicio de otros derechos humanos, ¿no? Entonces, es muy importante para el desarrollo económico, para el desarrollo social, para el desarrollo cultural, para el bienestar social, para el desarrollo social, como decía, individual, colectivamente, es esencial garantizar que haya principios de justicia en todas las acciones políticas emprendidas en torno a la educación, ¿no? Ahora, ¿por qué la violencia? Les decía, la retomo, pero desde esta perspectiva, ¿no? Donde la cultura de la paz no se reduzca o no se lea como un conjunto de acciones exclusiva o primordialmente dirigidas a la prevención de la violencia. Bueno, sin duda, la violencia en las escuelas es también uno de los fenómenos muy presentes en todas las sociedades. México no es la excepción. Educación pública, privada, de diferentes niveles educativos, subsistemas, modalidades, etcétera. Es un fenómeno que está, Patti hablaba al principio que la violencia está en nuestra vida cotidiana, lamentablemente, y en ese sentido, de manera general, pues hay muchas definiciones, pero tienen que ver, la preocupación está porque la violencia y las diferentes y muy numerosas y en constante cambio expresiones de violencia tiene que ver con que afecta la dignidad, la integridad, la seguridad, el desarrollo y bienestar entre individuos y grupos. Sobre todo amenaza y vulnera el respeto, garantía y ejercicio absoluto de los derechos humanos. En particular a nosotros nos preocupa porque afecta el derecho a la educación y actualmente en México existen múltiples instrumentos jurídicos y normativos y también de política educativa que impulsan la prevención, atención, eliminación y sanción de esta violencia, que tiene diferentes singularidades dependiendo del nivel educativo, dependiendo de esas formas de violencia que pueden tener una presencia mayor en ciertos niveles por las características de ese nivel o de esas escuelas o de esas modalidades, pero también son acciones que, de acuerdo con ciertas expresiones de violencia, sobre todo aquellas que provienen de poderes ilegales, de grupos ilegales, ¿no? Narcotráfico, crimen, delincuencia. Ahí es todo un desafío muy singular porque las instituciones educativas y en general el sistema educativo, pues no tiene las atribuciones para combatir a esos actores, a esos agentes que inciden, que propician otras o ciertas formas de violencia en las escuelas, ¿no? Pero digamos que en general lo que puede hacer el sistema educativo, lo que se puede hacer en las instituciones, son acciones que se están discutiendo, decidiendo y ha sido un tema presente en la agenda de investigación, en la agenda política, en la agenda en la agenda civil para asegurar que las escuelas sean espacios seguros, respetuosos, etcétera, ¿no? Y bueno, igual que en los otros casos, la Ley General de Educación establece diferentes cuestiones donde, por ejemplo, en el artículo 12º, reconoce que dentro de estas tareas que deben guiar la prestación de servicios educativos está el combate de las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente las que se ejercen contra la niñez, las mujeres. La Ley General de Educación también, de manera muy importante y sobre todo en los años en que se publicó, o sea, hace unos años, pero cuando comenzaba toda esta explosión y proliferación de acciones de protesta organizada en contra de la violencia hacia mujeres y de género en educación superior, pues retomó este tema de manera central y estableció también el combate a todo tipo y violencia de discriminación y violencia como uno de los temas que fomentará la educación superior con el fin de
alcanzar un desarrollo humano integral del estudiante en la construcción de saberes, ¿no? Y también, bueno, hay otra serie de fracciones, de artículos que refrendan este compromiso. Ahora bien, yo les señalaba que tiene que haber una relación muy fuerte en todas aquellas estrategias que busquen promover la cultura de paz con temas asociados a participación, inclusión, equidad, justicia y también relacionadas con la prevención de la violencia. Acciones puntuales. Bueno, ¿qué se puede hacer? Las escuelas hacen mucho, ¿no? A veces sin saberlo, a veces sin documentarlo, a veces sin que sean parte de una estrategia ordenada, organizada, planeada, explícita, un poco como lo que hablábamos al principio de la cultura de paz, desde esta visión donde la paz positiva es una acción decidida, explícitamente dirigida a garantizar diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, hay acciones que seguramente hacen, ¿no? Por ejemplo, impulsar el diálogo y la cooperación, reconocer y valorar el derecho a la discrepancia, propiciar el trabajo en equipo y la participación democrática, propiciar la reflexión y el análisis, desarrollar la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro, fomentar el pensamiento crítico, aprender a enfrentar, negociar y resolver conflictos, promover el respeto a los demás, cuestionar los valores que van en contra de la paz, como la discriminación, la intolerancia y la indiferencia. No se trata como de no pensar, ¿no? Como si el no pensar en estos valores los hiciera desaparecer de manera automática. Hay que entender por qué la discriminación emerge, por qué la intolerancia se extiende, por qué la indiferencia se muestra de manera permanente, ¿no? Hay que entenderlo para saber cómo desmontar estos valores, estas prácticas que afectan la cultura de paz, ¿no? Desde luego, compartir y valorar las experiencias individuales y colectivas, más aún, como les decía, cuando cada vez somos más diferentes las personas y los grupos, cuando tenemos más que aprender unas personas de otras personas, unos grupos de otros grupos. Hay que defender también a toda costa la libertad de expresión y la diversidad de pensamientos, cultura y religión, rechazar de forma absoluta todo acto de violencia física, psicológica, económica, sexual o social o de otro tipo, colaborar en la erradicación de la exclusión, la injusticia y la opresión. Estos que se oyen como grandes proyectos que han guiado a las sociedades en diferentes momentos de la historia, pueden ser tareas muy cotidianas, muy puntuales, pero muy poderosas si las inscribimos en nuestra actuación cotidiana, en la escuela, en la familia, en la calle, en cualquier lugar donde se desenvuelva nuestra vida. Promover el aprendizaje de la paz, porque sin duda es un proceso permanente de aprendizaje. Conocer, entender, investigar el origen y las consecuencias de la violencia. A propósito de esto, yo les decía, no todas las escuelas viven las mismas formas de violencia, por eso no hay recetas únicas que mágicamente erradiquen la violencia, ¿no? La violencia y sus expresiones prosperan en las escuelas cuando lo hacen y son también resultado de esas características muy singulares de las escuelas, de la forma en que se conviva, de las formas en que se interactúa unos con otras personas, de las formas en que se habitan los espacios, de la forma en que se respetan o no las normas, las maneras en que se construyen, la manera en que se dialoga y se habla unos a otros, etcétera. Desarrollar la autonomía personal y la toma de decisiones, promover la convivencia respetuosa, participativa, incluyente y pacífica, valorar, y eso es muy importante, la edad, la personalidad, la historia propia y grupal, así como la situación actual, la cultura y las normas sociales del entorno. Hay movimientos muy importantes en diferentes países en nuestra presente que justamente se han volcado en contra de todas aquellas acciones
que están sustentadas en inglés, bueno, una traducción del inglés es esta perspectiva del edadismo, o sea, quiere decir em, con la proliferación de críticas, comentarios, prejuicios, estigmas asociadas a la edad, ¿no? Estas ideas que están muy internalizadas y que hemos vivido así, pero que hoy por hoy ya no son admisibles, ¿no? Y que sin duda, por ejemplo, las infancias y las personas de edades muy avanzadas las y los enfrentan de manera cotidiana, ¿no? Esta descalificación a sus proyectos, a sus deseos, a sus aspiraciones, porque se construyen desde esta visión muy limitada de la edad, que lo mismo ocurre con las juventudes, pero bueno. Proporcionar apoyo efectivo, solidario, respetuoso y sincero, sin dejar de lado la necesidad de imponer normas. Bueno, estas son acciones muy puntuales que, como les digo, seguramente las desarrollan, pero de lo que se trata cuando hablamos de una estrategia de promoción o de impulso de cultura de paz es precisamente que sea una estrategia participativa, decidida, construida, pensada, reflexionada por la comunidad. Y en ese sentido es incluyente, es justa, porque permite, reconoce el valor de las voces, de las propuestas de diferentes integrantes que de manera individual o colectiva tienen mucho que decir y que no necesariamente son directores, directoras, docentes u otro tipo de figuras. Son las niñas y los niños también los que tienen mucho que decir. Son las otras personas de las áreas administrativas o técnicas que tienen mucho que decir. Las personas que se dedican a las tareas de aseo, por ejemplo, también tienen mucho que decir, porque todas, como les decía hace un momento, todas estas personas habitamos un espacio tan rico en interacción como es la escuela. Y para que sea una estrategia de este tipo, pues sin duda tiene que ser una estrategia integral, articulada, coherente con la escuela, con la comunidad escolar en cuestión, consistente con lo que es su cultura, ¿no? Sus dispositivos simbólicos, como ese sello que tiene cada escuela y cada comunidad y que a veces para quienes no están en áreas educativas les cuesta trabajo entender cómo a veces es el mismo espacio, la misma infraestructura y la cultura y la convivencia cambian radicalmente de un turno a otro, o pueden estar en la misma colonia, una escuela enfrente de otra, y las dinámicas pueden ser totalmente diferentes, ¿no? Entonces, estas características que acompañan a una comunidad en un periodo escolar, en una parte de su historia, tienen que estar consideradas en esta formulación de una estrategia de impulso a la cultura de paz, ¿no? Eventualmente, yo sé, tienen muchas tareas el equipo directivo, el staff docente, pero lo ideal siempre es documentar. ¿Por qué se documenta? Pues para que quede registrada la experiencia, para que quienes vengan en un futuro sepan lo que se hizo, se mejore, o para que la propia comunidad tenga en sus manos la historia de estas iniciativas que está llevando a cabo, la historia de esos aciertos y errores que como cualquier actividad humana pues, producirá, pero también la historia de un grupo comprometido con esta tarea. Así que pues yo esto es lo que les digo, les agradezco y bueno, sin duda estoy muy interesada en escuchar sus opiniones. Muchísimas gracias, Úrsula. Mira, déjame comentarte que el libro que recomendaste ya se puso aquí en el chat de esta sesión para que los maestros lo puedan retomar y seguir profundizando sobre este tema de cultura de paz.
Recuerden, maestros y maestras, que sobre esta paz positiva ya habíamos abordado en otro momento, y me parece que es importante insistir en no tenerle miedo a la diversidad. Me parece que esta cultura de paz inicia en saber que somos diferentes, ayudar a los niños a reconocer, a las niñas a identificar, a los jóvenes a apropiarse de la riqueza de lo diverso. Venimos de una cultura individualista, más bien homogeneizante, y cuando de repente vemos formas, maneras, expresiones distintas, parece ser que se desencadena en nosotros esta sensación de miedo, esta sensación de rechazo, y es lo que me parece que las escuelas deben de insistir. Esto que ya nos decía la doctora Zurita, de que deben de ser acciones dirigidas, intencionales, pensadas en este colectivo de maestros, en este apoyo del liderazgo directivo, en esta incorporación de los padres. Y aquí hay ejemplos innumerables que hemos vivido, que a lo mejor no están estrechamente relacionados con esta fomento a la cultura de paz, pero que nos demuestran que cuando las escuelas se organizan, logran muchísimo. Ya es confirmado que el hacerse cargo del inmueble, de la infraestructura, en colectivo, en esta organización, las escuelas avanzan muchísimo en el cuidado de los materiales, de la estructura en general. Entonces, si se puede hacer con algo tan tangible como es la infraestructura de la escuela y sus materiales, pues tenemos que ir avanzando en esta apropiación, en esta conciencia de lo que implican los vínculos, las asociaciones, la generación de una relación con el otro. Entonces, aprendamos, maestros, a observar, a identificar, a ir escuchando lo que la comunidad dice. Y me parece que en esta lista tan rica que la doctora nos compartía, donde nos decía, tenemos que insistir en estrategias como el diálogo, ¿no? Valor de discrepar, y los maestros tenemos que trabajar mucho el decir, a ver, tu compañerito no piensa esto, tu otro compañero piensa esto, provenimos de diferentes visiones sociales, culturales, religiosas, escuchemos hoy en qué se parecen, en qué son diferentes. Ahí los maestros tenemos que formarnos mucho para propiciar esta aceptación de la discrepancia, el trabajo en equipo, hoy tan fomentado por los proyectos que nos sugieren en preescolar, en primaria, en secundaria, y también en lo que se está haciendo de modificaciones del plan de estudio de la media superior. Aprender a resolver conflictos, a no solucionar a los niños, a los jovencitos, a decir qué pasa, qué te dice tu compañero, cómo lo podemos resolver, qué sugerencias damos, tener ese famoso reglamento, nuestro diario de conflictos. Maestros, hay una enorme cantidad de estrategias que la invitación durante este martes con Grupo Loga de marzo nos han invitado. Les sugerimos bajar los 4 videos, analizarlo en colectivos, rescatar las partes que les sirvan para pensar su escuela. Es parte de lo que nos ha planteado la doctora Zurita, y que cierra este martes dedicado a la cultura de paz. Déjame decirte, doctora Zurita, que nos han acompañado maestros de Hidalgo, de Querétaro, de San Luis Potosí, de la Ciudad de México, del Estado de México y de Guanajuato, mismos que te agradecen, que felicitan, que reconocen, que escuchar, el sentarnos una horita a la semana, maestros y maestras, a escuchar lo que nos dicen los expertos, pero siempre teniendo de telón de fondo
nuestros niños, sus rostros, lo que pasa en nuestras escuelas, nuestro inmueble, siempre nos ayuda. Pues maestros y maestras, esperamos que este mes que hemos compartido con ustedes les haya aportado, les haya dado ideas, les haya ayudado a ir llevando algunas estrategias, algunas ideas a su escuela. Y Úrsula, pues siempre nos despedimos de los maestros y las maestras en formato de galería y siempre les invitamos a, a abrir sus cámaras para conocer sus rostros, para ver quiénes nos acompañaron y para despedirnos. El siguiente mes estaremos trabajando con mucho de lo que recomendaron los especialistas este mes. La cultura de paz inicia en nosotros mismos. Si nuestra voz, nuestra cercanía, nuestro contacto físico, visual con nuestros jóvenes, esto que decía la doctora, es amable, es tranquilo, seguramente ahí empezaremos a trabajar esta cultura de paz. Doctora Zurita, muchísimas gracias y que sigamos compartiendo muchísimos de estos proyectos y espacios que hemos compartido durante muchos años, Úrsula, como profesionistas y como amigas y como apasionadas del tema educativo. Y a ustedes, maestras y maestros, un saludo fuerte, un apoyo lo más que podamos a sus instituciones, decirles que de veras, como la doctora lo mencionó, ustedes hacen muchísimo en sus instituciones. El sistema educativo nacional descansa en los hombros de los directores, de los maestros y de los padres de familia. Hasta la próxima, maestros. Gracias, doctora Úrsula. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta Muchas luego. gracias por todo. Buenas Al noches. contrario. Gracias. Buenas noches. Gracias por todo. Hasta la próxima.